¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre diseño, en la cual vamos a seguir recordando algunos de los elementos o comandos básicos de Rhino antes de empezar a hacer unas cosas un poco más complejas. Entonces, hoy vamos a seguir recordando cómo realizar algunos tipos de extrusiones y los comandos de arreglos como de twist, que el twist es como el de girar o arrugar, algo por el estilo. Entonces vamos a empezar por hacer una pequeña estrella en la cual vamos a extruirla a cierta medida y le vamos a hacer un giro o un giro, por así decirlo. Entonces, ¿cómo recordaremos? Para hacer la estrella nos vamos a lo que es el polígono, lo seleccionamos y vamos a dar que sea de 5 lados. Y nos vamos para que sea estrella, entonces nos vamos a 0. Nosotros vamos a seleccionar nuestro origen y luego la vamos a convertir en una estrella. Listo. Tenemos nuestra estrella. Ahora, ¿cómo la vamos a extruir? Sabemos que podemos hacerlo por el comando solid, extrude planar curve, straight. Damos enter y la extruimos una cierta distancia. Y la tenemos ahí. Ahora, si ustedes no quisieran hacer eso, lo que tendrían que hacer es extrude curve, enter, seleccionamos la curva, que sea sólida y la extruimos alguna cierta dimensión, la que ustedes quieran. Listo, y tenemos el mismo resultado. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar el comando twist? Lo que vamos a hacer es irnos a este iconito que es donde dice Move o Transform y aquí dice Twist. Vamos a seleccionar nuestro objeto, damos Enter, vamos a seleccionar 0, nos vamos a la frontal y vamos a ponerlo ortogonal para que sea 90 grados y posteriormente nos vamos a la superior y lo vamos a girar. Y si se fijan en la vista de la perspectiva, podemos observar cómo está girando nuestra superficie que creamos de acuerdo a la estrella. Vamos a rotarla a 90 grados. Y listo. Aquí tenemos nuestro primer resultado. Esto con la finalidad de que ustedes puedan crear algunas texturas o algunos comandos más relevantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear o vamos a ir a la capa 1, vamos a deshabilitar la capa predeterminada. Si ustedes no recuerdan cómo se hacía esto, vamos a eliminar todas nuestras capas. No puedo eliminar obviamente la capa en la que estoy trabajando, entonces me voy a mi capa actual, elimino esta y le pongo nueva capa, donde vamos a seleccionar objeto 2. Una vez que tenemos el objeto 2, vamos a cambiar de color para que lo podamos identificar. Pueden seleccionar el color que ustedes quieran. Nos vamos a la capa 2 y desaparecemos el objeto que habíamos hecho. Ahora, si bien nosotros podemos crear una estrella a partir del número de polígonos o con un polígono y convertirla de igual manera. No hay ningún problema. Y lo podemos hacer así. Ahora, si nosotros quisiéramos filetear o redondear estos líneas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a Fillet Corner. Vamos a hacerlo de manera repetida en la que vamos a seleccionar esta curva y esta curva. Y si se fijan, yo tengo un radio de 8, entonces va a ir
poco a poco fileteándolas, por así decirlo, matando en forma curva. Si ustedes quisieran que fuera un poco más pronunciado, pues obviamente le suben aquí y seleccionan las partes para que sea un poco más pronunciado. Si ustedes quisieran que fuera de la misma manera de la parte superior, sin ningún problema lo pueden hacer. Solamente vean la diferencia. Si nosotros queríamos matar el filo de la parte inferior, hacíamos clic en la parte o en las partes inferiores de nuestra figura. Sin embargo, si nosotros queremos filetear las puntas, pues nos vamos a la parte superior y sin ningún problema nos hace la figura. Ahora, ¿cómo podemos hacer de otra manera esta geometría? Lo que podríamos hacer es una serie de círculos y hacer un arreglo. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, nosotros vamos a generar de otra manera esta curvatura, como lo haríamos a través de un patrón de curvas. Entonces, si se fijan, nosotros lo que queremos es esta parte redondeada. Entonces, para que sea algo similar, vamos a crear una nueva capa, que sea objeto 2.1, por así decirlo, de un color que les gusta. Azul para que se note verde, perdón, para que se note la diferencia. Vamos a trabajar en nuestra capa verde y vamos a crear un círculo a partir de 3 puntos de esta curvatura para que nos quede de la misma distancia. Entonces, por 3 puntos, activamos la parte Near, seleccionamos y si se fijan ya tenemos nuestra curvatura. Ahora, vamos a hacer un arreglo polar o un arreglo de circunferencia. ¿Dónde están estos? Nos vamos a esta parte. Arreglo, seleccionamos nuestro círculo, damos que va a ser en el origen y le ponemos cuántos queremos. Yo en este caso le puse que 10. Vamos a seleccionar lo que sea de aquí a aquí, por ejemplo, y que dé toda la vuelta hasta esta parte. Y si se fijan, tenemos otra vez otra curvatura que no es la similar porque estamos haciendo un patrón diferente, pero más bien un patrón un poco más alargado, pero nos va a servir para lo que les quiero demostrar. Entonces, una vez que tenemos esto, damos enter, notamos que estén en contacto. Creo que el color verde no se nota mucho, entonces lo vamos a cambiar. Vamos a cambiarlo a morado. Y listo. Vamos a mover esta curvatura. Para que no nos cause interferencia. Y lo que nos interesa es mantener la parte exterior. Entonces vamos a usar una herramienta que se llama corte o trim en inglés, que es esta parte. En caso de trim, lo que podemos es seleccionar toda la parte interior. Entonces, para cortarlas, lo que vamos a hacer es seleccionar todas. Nos vamos a trim y ahora sí seleccionamos la parte interior de nuestro círculo. Si se fijan, va eliminando toda parte o toda intersección que se encuentra dentro de lo que nosotros estemos seleccionando. Esto con la finalidad de que nos quede solamente una curvatura. Entonces, una vez que tenemos esto, damos enter y lo que vamos a hacer es unir todas o todos nuestros cortes. ¿Cómo hacemos eso? Lo seleccionamos y le ponemos join y listo, tenemos todas en una. Entonces, una vez que tenemos nuestra curvatura, vamos a hacer lo mismo de filetear todas las puntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar toda nuestra superficie. Vamos a ir a esta parte y
fillet corners. Y vamos a poner un radio que se note, en mi caso va a ser 7. Y listo. Si se fijan, ya tenemos la curvatura aquí mostrada. Ahora, vamos a crear una línea la cual vamos a hacer la extrusión de esta como si fuera un ejemplo chistoso, sería una pequeña gelatina. Entonces, ¿qué necesitaríamos para que siguiera esta geometría? Sería una curva o una extrusión a través de una curva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear una línea de referencia, en este caso va a ser un arco o una línea que ustedes van a crear a través de puntos de control. En este caso, para la morada, vamos a situarla aquí. Y nos vamos a ir a la parte frontal para ir viendo cómo va quedando. Entonces, la giramos, la giramos, la giramos. Y hasta la mitad. Listo. Y para observar que quedó de manera correcta, nos vamos a la vista perspectiva y ya quedó. Vamos a hacer lo mismo con la roja. Vamos a cambiarnos de capa para que lo podamos distinguir. Nos vamos al punto, nos vamos a esta parte y cerca, cerca, cerca. Listo. Tenemos nuestras dos curvaturas que nos van a servir de referencia para hacer nuestra operación. Bien, ¿cómo vamos a crear esta pequeña superficie? Vamos a ir a la parte de superficies y vamos a aplicar el comando de revolve. Que revolve es seguir una revolución a través de un riel. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tomar una línea de base y vamos a revolucionar, por así decirlo, a través de esa línea otra curva. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a seleccionar nuestra curva de perfil o que va a ser esta, y la curva que vamos a utilizar. Un eje que va a ser en la parte en Z y vamos a ver el resultado. Vean cómo quedó nuestra pequeña superficie a través del comando revolve. Ustedes dirán, ¿por qué quedó en rojo? Fácil, estaba trabajando en la capa 2, entonces nos cambiamos a la capa 1, volvemos a hacer lo mismo para que noten la diferencia. Y listo. Vamos a hacer lo mismo, pero en la otra superficie. Y si se fijan, ya tenemos nuestras dos superficies aquí. Si se fijan, no están tapadas, entonces vamos a ver qué es lo que sucede si les hacemos un pequeño giro. Si no estás tapada, se podrá o no. Nos vamos a Twist, lo aplicamos, nos vamos a la parte frontal, decimos que es de un punto a un punto y hubo un pequeño error, pero vamos a ver qué sucedió. Si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, que si se dieron cuenta no hacía de manera correcta el twist, es porque estamos seleccionando mal los ejes. Vamos a ver por qué. Si nosotros nos vamos a Twist, seleccionamos nuestro objeto, va a ser la curvatura, seleccionamos el eje, que en este caso va a ser el Z, y una parte que, si se fijan, aquí sí nos permite hacer el twist. Y vamos a ver cómo queda. Listo. Aquí quedó nuestra pequeña superficie ya girada. Y si se fijan, sigue estando sin tapar. La única diferencia es que nuestra superficie tuvo un mallado
o ya fue convertida en mallas, a diferencia de lo que es esta. Entonces, si nosotros la movemos para ver la pequeña diferencia, podemos ver que aquí tenemos pequeños cuadritos que son la parte de las mallas, como habíamos visto en los primeros videos. Una malla está conformada por una serie de puntos en los cuales el vértice es donde está la información o está concentrada toda la información. En este caso, en todos estos espacios que se logran ver aquí, no hay nada de información. Ahora, vamos a taparla para que no haya ningún problema. Que va a ser Cap. Seleccionamos y listo. Se tapó nuestra superficie con la parte de abajo, sin ningún problema. Ahora, si nosotros hacemos el comando de cap en esta parte, si nosotros tapamos esta superficie, damos enter y vamos a ver ahora si hay alguna diferencia entre primero hacer la tapa de la superficie antes de hacer el twist o no hay ningún problema como en esto. Seleccionamos twist, seleccionamos nuestro objeto, decimos en qué punto lo queremos, en este caso vamos a poner el end, hasta el final y para acá. Y vamos a ver qué sucede con la tapa, si muestra alguna modificación o no. Listo. Si se fijan, la tapa no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque el twist no está sucediendo en la parte inferior, únicamente está sucediendo en el cuerpo de nuestra superficie. Esto regularmente es muy útil cuando intentas hacer un molde de alguna pequeña figura. Entonces, si ustedes quisieran hacer un pequeño molde, ahora nosotros vamos a crear un pequeño molde a partir de esta figura, por así decirlo, si ustedes a lo mejor y quisieran imprimir esta parte, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Como es un molde, no nos interesa que tenga capa, entonces se la vamos a quitar. ¿Cómo hacemos eso? Con extraer superficie. La extraemos, damos enter y la eliminamos. Listo. Vamos a esconder esta superficie para que no nos cause ningún conflicto. Y si se fijan, esta superficie carece de grosor, por lo que tendríamos que hacer que nuestra superficie tenga grosor para que la podamos imprimir. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir a Surface y vamos a crear un offset de esta superficie. Yo en este caso le voy a poner de 2 hacia afuera, obviamente. Si no se dieron cuenta, al momento de hacer el comando, aquí se muestran las flechitas hacia donde va a ser el offset. Si ustedes quisieran hacerlo hacia adentro, no hay ningún problema, solamente le cambian la tolerancia en Flip All y se va para adentro. En este caso yo lo voy a hacer para afuera con una distancia de 2 y ponemos que sí. Listo, esperamos y si se fijan ya podemos contar con un grosor. ¿Cuál es la diferencia? Que esta está aún separada. ¿Cómo vamos a hacer para unirlas? Vamos a crear lo que es un blend que nos va a servir mucho en unión de algunas superficies ya cuando estemos realizando unos ejercicios más avanzados. Entonces lo que vamos a crear es otra vez ir a superficies, nos vamos a blend y en este caso vamos a ver cómo se comporta nuestra superficie. Vamos a seleccionar la parte de afuera, la superficie de afuera, y si se fijan nos está marcando solamente una parte de la línea. Si yo quisiera hacer el blend o este pequeño redondeo, tendría que seleccionar por ende la superficie de adentro, que es la que yo quiero. Si la selecciono y damos enter, si se fijan no nos hace de manera correcta lo que es el blend porque no está seleccionando todas las partes de la superficie y aquí nos dice que ha fallado. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a explicar el mismo comando, pero vamos a hacer en Chain Edges. Vamos a poner que no sea Auto Change y vamos a seleccionar el primer segmento, el segundo segmento y el tercero. Damos Enter y si se fijan, ahora sí nos hizo la pequeña curvatura. Damos Enter y ya tenemos lo que es molde ya en una sola. En este caso yo podría quitar esta parte porque si se fijan es una sola, pero podría unirse si selecciono todo y pongo Join. Está haciendo las curvas y listo. Ya no podemos superarlas y tenemos nuestro pequeño molde. Vamos a ver cómo se ve en un pequeño render, si es que nos lo permite la computadora. Y aquí vamos a ver nuestro pequeño molde. En este caso vamos a cambiar lo que es un poco la pintura, solamente para ver el color o ver cómo se ve. Yo voy a poner un color azul. Ustedes pueden escoger el que quieran y doy Enter. Tenemos nuestro plástico, no hay ningún problema. Vamos a seleccionar nuestro objeto, clic derecho, asignar a objetos y ya tenemos nuestro plástico aquí. Si ustedes siguen teniendo esta pequeña línea es porque nosotros no la ocultamos, pero no hay ningún problema, nos vamos a seleccionarla y la pueden ocultar. Listo. Y tenemos nuestro pequeño molde de esta pequeña figura que nosotros creamos sin ningún problema. Si se fijan, parece creo que un conito de lado. Si les pasa esto como a mí es porque se están acabando un poco los recursos de la computadora y es porque los renders regularmente ocupan mucha memoria. Entonces, si nosotros seguimos jugando con las propiedades del render, podemos cambiar lo que es la transparencia para ver cómo se ve. Y si se fijan, aquí podemos ver que sí tiene grosor. ¿Por qué? Porque tiene la parte interna y la parte externa. Entonces, si ustedes quieren seguir experimentando con este tipo de comandos o cambiando los materiales, solamente se van aquí en plásticos y ponen para que sea o una gema y lo puedan cambiar a la tonalidad que ustedes deseen. Bueno, eso es todo por este video y vamos a ver o vamos a seguir practicando con esta serie de comandos en los próximos tutoriales. Nos vemos en la próxima.